provienen o dicen provenir de unas tribus de Mongolia. Si este duele, puedo imaginarme ese tiene que doler más. Mayormente son agricultores, por eso sus tierras están llenas y llenas y llenas de arrozales, de cultivos de arroz. Estamos en una de las regiones más alejadas, más aisladas, más recónditas e inexploradas del gigante asiático. Uno de esos pocos lugares en India en donde no hay contaminación, no hay polución, tampoco hay superpoblación. Y es que estamos en unas montañas, en unos valles conocidas, eso sí, por el mosaico de antiguas culturas que aquí conviven, de religiones y tradiciones ancestrales, pero mismamente para llegar hasta aquí hemos vivido un camino, bueno, acción en cada kilómetro. Yeah, my friend, you can see here, this is the road to Arunachal. You can see how the road is. Pero por fin aquí estamos en el Shiro Valley, en el Valle de Ciro, en el estado de Arunachal Pradesh, rodeado entre Bután, Bangladesh, China, una localización de lo más entrañable, y vamos a comenzar a explorar. Y si hemos llegado hasta este lugar, como digo, recóndito, salvaje, alejado, en efecto, es porque tenía localizadas algunas culturas de estas que hablo, culturas de las más interesantes del mundo. Sabéis que yo siempre voy detrás, voy en busca de los últimos animistas del planeta. Hemos conocido ya animistas en África, en Asia, incluso en América. Y en efecto hemos llegado aquí para convivir con los Apatani, animistas de estos valles del noreste de India, y los cuales son muy reconocidos por unos piercings, dilataciones nasales y tatuajes que tienen los hombres, pero sobre todo las mujeres. Lo vais a ver en cuanto veáis alguna de ellas. Son las últimas, porque solo son las ancianas. Una vez más, tradiciones que se están perdiendo. Esta es tierra de rituales, rituales ancestrales, místicos y animistas. Así que estos días van a ser muy, muy, muy bonitos. Y esto recién comienza. Para estos días tenéis que fijaros también en un detalle. La gastronomía de esta región, de este estado de India, y sobre todo de estas etnias, es muy diferente a la del resto del país. Esas especias, curries, esos cocinados con mantequilla, los vamos a olvidar por estos días, que también se disfrutan mucho, pero aquí vamos a encontrar otro tipo de comida. Curioso que hasta ahora lo hacen todo al fuego. El maíz, el arroz por supuesto, para hervirlo, pero incluso el pescado, la comida en sí la ponen en contacto directo con la llama. Gamra yala unmi ngunu gamra ka ngunu power DC power bitol do un gala mulala la ngunu kesos mi ngunu mudala makoda komplain mikino hala makoda mulama paji mi do ngunu simi ngunu DC kokodo ngunu la kabitoku ngunu kesetel mulama ngunu lujimaji ga ngunu lugo mi que esto ya se va pasu gas la luko da ka lo que no de me esto koda selek ka ngunu ka ngunu gamra tere ka mi mutapela selek modo molo ka distere ka
kami aero la ini muru. Ki un kisi sika subal si dayo munuka ato ka sango pa a. Sika sumutala mohomuna mayoka arimatido. Y esto va a ser como imaginábamos finalmente, días de desarrollo, de investigación. Y es que existen algunos estudios antropológicos sobre esta cultura, sobre los Zapatani, pero no son muchos y no son fáciles de encontrar. De hecho, se pueden encontrar solo en algunos países. Para que os hagáis a la idea, se comenzó a permitir la entrada, el acceso de extranjeros en estas tierras a partir de los años 40, hace nada. Para empezar, hemos descubierto algo sumamente interesante sobre el origen, sobre la procedencia de esta cultura, de qué tribus provienen los Zapatani, porque ellos no hablan mucho de su procedencia. ¿Por qué? Porque lo consideran un tema, no sé si secreto, si sagrado, se muestran realmente herméticos y dicen que si hablan de su historia y cometen errores, pueden enfermar. Entonces no es fácil conversar con ellos sobre esto, pero provienen o dicen provenir de unas tribus de Mongolia que cruzaron durante siglos China, el Tíbet, cruzaron incluso los Himalaya para llegar a instaurarse en estos valles y montañas. Pero vamos a remontarnos a los tiempos actuales. ¿Qué podemos encontrar hoy en día en estas tierras Zapatani? ¿Cómo es y cómo vive el Zapatani hoy en día? Mayormente son agricultores, por eso sus tierras están llenas y llenas y llenas de arrozales, de cultivos de arroz. Y una cosa muy curiosa es que únicamente los Zapatani pueden poseer tierras en este lugar. Hay algunas personas del resto de India que viven aquí, un porcentaje mínimo, pero solo bajo alquiler. Si no eres Zapatani o estás casado con Zapatani, no puedes tener tierras ni cultivos en esta región. Esta mañana al amanecer es lo que hemos hecho, salir a caminar por estos arrozales, en los cuales además os voy a decir algo muy curioso porque a mí esto me parece realmente interesante. No son solo arrozales. En estas tierras inundadas en agua, como son siempre los cultivos de arroz, ¿no? Ellos metieron peces. Hoy en día es una mezcla de arrozales con piscifactorías. Normalmente hubiésemos encontrado decenas de mujeres trabajando a las 6-7 de la mañana en estos cultivos y piscifactorías, pero hoy no había prácticamente nadie debido a las lluvias. Y esto hemos podido observar que les tenía preocupados, porque para tener unos buenos cultivos te hace falta agua, pero si hay demasiada agua se pueden devastar, se pueden anegar completamente. Y hacen referencia a que cuando hay cualquier tipo de problema comunitario, por ejemplo acuden a los chamanes. Si tenemos suerte, en los próximos días podremos convivir y ser parte de algo de esto, de este aspecto más místico. Es muy interesante porque tienen diferentes tatuajes los hombres que las mujeres y es algo que ya se está perdiendo, como ya decía. Estamos ante las últimas personas, la última generación de ancianos
que va a aportar estos tatuajes y dilataciones. Primero voy a hablar de los tatuajes, porque los hombres tienen solo una T, así, una T en la barbilla. Sin embargo, las mujeres, como estáis viendo, tienen una línea por la frente hasta la punta de la nariz, tienen las dilataciones y tienen 5 líneas más una horizontal. Estos son los patrones que siempre coinciden en hombres y en mujeres, pero además las mujeres tienen las famosas dilataciones nasales. La técnica es solo con el carbón, con el hollín de las ollas, con ese carbón negro mezclado con agua, tienen que tatuar y tienen que repasarlo 2-3 veces. Tatúan una vez, dejan descansar una semana y así una segunda y una tercera. Si este duele, puedo imaginarme ese tiene que doler más. Me encanta, la verdad. Y es realmente interesante también que los Zapatani, ellos mismos nos lo contaban, comen todo tipo de animales excepto el ser humano. Cuando digo todo tipo, incluye serpientes, incluye por ejemplo perros y gatos, monos, reptiles. Es porque aparte de agricultores también son cazadores. Y muy interesante, hasta hace poquito seguían cazando con lanza y con arco y flechas. Algunos de ellos todavía siguen cazando en estas frondosas junglas que nos rodean de este modo. Otros ya han pasado a la escopeta. Por supuesto también comen vaca, porque estamos en la India, pero no son hinduistas. Y en este caso, fijaos lo que nos han traído. Nos han traído ratas. Hoy vamos a probar con los Zapatani rata. De comida, rata. De bebida, para beber, cerveza de arroz. Que por lo que veo se sirve caliente. Ya había escuchado esta cerveza de arroz. Vamos a ver qué tal está. En todas las culturas, lo vemos en África, en las tribus, en Amazonas, con la chicha. Todos tienen sus pequeños fermentados para disfrutar, algunos ratos para compartir. Y esto es curioso, la verdad. Se nota el alcohol, hay que masticar también un poquito el arroz y es bastante dulce, es muy agradable de tomar. Obviamente lo cocinan tanto y directamente con el fuego, que sabe mucho como a carbón, muy tostado. Al final está quemado. Pero es como un aperitivo. Está bueno. También comen la cabeza de la rata. Y un mordisco me acaba de llevar el cerebro.
rinden culto y devoción a los bosques, a la naturaleza, a la vida como tal, a las montañas, los ríos. Tienen sus espíritus, sus demonios. Para ellos lo más importante, los dos elementos, las dos entidades más importantes y a las que más rinden culto y devoción son el sol y la luna. En la mayoría de casas de los poblados hay una especie de bandera muy parecida realmente, sí, a la bandera de Japón, pero no es la bandera de Japón, representa el sol y la luna, es la bandera del animismo aquí para los Apatani. Estamos por unos días en este lugar, en este territorio, pero me dan ganas de quedarme y no por días, no por semanas, por meses. Aquí tienen distintos rituales, distintos sacrificios, distintas ceremonias y festivales tribales, animistas, cada mes, y cada uno es diferente por las estaciones. Los ancianos no saben escribir, no saben qué edad tienen, es todo del boca a boca, y han llamado a uno de los jóvenes para que venga con una antigua grabadora para grabar estos cantos, estas vocales que hacen durante todo el sacrificio, para de algún modo asegurarse que su legado pervivirá. Están guardando su legado para cuando desaparezca. Saben que están llegando los cambios ya aquí, en estos momentos. Por supuesto, los animales que se sacrifican también se comen. Los pollos se van a comer. Y de lo más curioso, yo veía en el fuego los bambús colocados como tal, como estacas. No sabía qué había dentro. Lo que había dentro eran los huevos. Entonces... Chan grumitu, do grumisi salnela, tarimi, potense yela mumapa, matuku. Oh, uno guido ronge garapa, madola en blanc, oh, sopone en blanco, ronge mokele. Oh, garapa mokele, madore campo. Oh, epi ingon pa, dijan mi bloyam bloyari. Oh. More mi nyanya pa blo yo abula more illa. O more ado more mi illa lengo. Pondo de nio. O uno puti more mi illa lenge. O sepai kheli solila mobu ekula mokuma dio. O no paini mala. Hala lola la uno sentimos la. Otegi kaya ano jami makuyo helikuti makoda ayakema ono nwadi anyo pa hoteya hompoza dambi mapa. Y después, tras hablar con el chamán que nos explicaba cuál era el veredicto, este régimen, estas normas que tenían que llevar todas las personas de esta comunidad por los siguientes días, nos hemos encontrado a otros dos chamanes cantando a voz alzada estos resultados para que la gente de todos los pueblos sepa cuidadosamente qué es lo que tienen que hacer. Hemos visitado después también un cementerio animista. Es muy especial ver esta especie de tumbas como tótems con cráneos de animales, todo simbología. Realmente interesante. Como interesante es también el sincretismo que existe hoy en día en estas comunidades, porque algunos de ellos son cristianos. Por eso veíamos también en el cementerio algunas tumbas cristianas, vemos alguna figura de alguna virgen o de Jesucristo en alguna casa, pero convive con el animismo más puro, y eso es lo que me resulta tan interesante. Estos chamanes hablaban un idioma diferente. El resto de los Apatani entiende una mínima parte de este idioma místico, idioma sagrado. Por ejemplo, también tienen que llevar unas dietas especiales 3 días antes y 3 días después de los rituales, y no pueden comer sal ni picante. ¿A qué os recuerda todo esto? A la mayoría de ritos tribales, de ceremonias indígenas, de ayahuasca, por ejemplo, también en los arhuacos lo vimos, el tema de llevar ciertas dietas y sobre todo no comer sal, no comer picante.
Me resulta muy curioso cómo culturas indígenas, culturas milenarias del Amazonas, de montañas del norte de Europa, de África, aquí en Asia, nunca se han conocido, nunca han convivido y tienen muchos elementos en conjunto, muchas semejanzas. Y esto no ha terminado porque mañana mismo partimos hacia un estado muy cercano llamado Nagaland, donde tiempo atrás escuchamos que existen cazadores de cabezas. Cazadores de cabezas humanas. Son los llamados Konjac y lo vamos a estar viendo en los próximos días. Sobre todo esto lo he estado grabando con Luis, que una vez más es el que está en la cámara. Las paletas están muy crujientes. Y no solo esto, no solo hemos estado grabando reportajes, hemos estado abriendo rutas que vamos a llevar a cabo, vais a llevar a cabo con nosotros. Él va a ser el líder de expedición con Ojo de Nómada. Una vez más, abriendo rutas con Ojo de Nómada. Ahora sí, nos despedimos. Espero que os haya resultado tan interesante, tan emocionante como a mí. Y nos dirigimos, vamos a buscar esas cabezas humanas, o lo que queda de ellas, ya lo veremos.